Muy buenos días a todos y bienvenidos a este tiempo con el Señor. Mi nombre es Juan Carlos Corredor, soy parte del equipo de liderazgo de la iglesia Levantémonos y Edifiquemos. Y el día de hoy soy encargado de la enseñanza bíblica de esta reunión. Así que les animo a prestar atención a lo que Dios tiene para nosotros. No a mis palabras, sino a las palabras de Dios. Y les pido también que me acompañen entonces a orar por este tiempo. Padre, muchas gracias por tu misericordia, tu amor, tu gran bondad, Señor. Gracias que nos das la vida, que nos permites estar aquí. Gracias por este momento y por cada uno de nosotros, Señor. Gracias también por tu verdad, por tu palabra, Señor, por la historia de tus maravillas, Señor, y por la historia de tu amor para con nosotros, Señor. Yo te pido que nos estés hablando a todos el día de hoy, Señor. Te entrego mi vida, mi humanidad, mi debilidad, Señor. Te entrego mis pensamientos, Señor. Te entrego mi boca, Señor, y te pido que seas tú llenando este espacio, Señor, glorificándote, Señor, y trayendo una especial bendición, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor. En tu nombre, amén. Estaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro. Las llevó a través del desierto y llegó hasta un lugar llamado Horeb. Estando en ese lugar, se le apareció Dios en forma de fuego. Un fuego que se posó justo en medio de una zarza. Una zarza que, a pesar de tener el fuego y Dios en fuego en medio de ella, la zarza no se quemaba o no se consumía. Dice Éxodo capítulo 3, verso 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Tuvo que haber pasado algún tiempo entre que el fuego apareció y Moisés se percató que no era un fuego cualquiera. Era un fuego especial porque la zarza seguía ahí. El fuego estaba en medio de la zarza, pero la zarza no se consumía. Y entonces comienza a acercarse Moisés. Y al ver Dios que Moisés se acerca, lo llama desde la zarza y le dice: Moisés, Moisés. Moisés responde: heme aquí. Le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dice Jehová, verso 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y Dios le habla diciéndole: he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlos y llevarlos a una tierra buena y ancha. Quiero dar más contexto a la historia. Dios, como se presenta, dice: soy el Dios de Abraham. Hace unos 500 años Dios había llamado a Abraham y le había dicho que quería hacer de su generación una gran nación y a través de su linaje traer bendición a todas las familias de la tierra. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob como hijo y Jacob tiene 12 hijos, o de sus hijos salen las 12 tribus de Israel. Uno de esos hijos es José, un personaje muy conocido que es, digamos, como el hijo consentido de Jacob, y genera ese consentimiento una rivalidad y los hermanos terminan vendiéndole como esclavo y José aterriza en la tierra de Egipto, que era como la potencia mundial en ese momento. José entra como esclavo en Egipto, pero Dios comienza a darle gracia, comienza a moverse a través de él y a respaldarlo al punto que José termina siendo el segundo a cargo en el reino. Y no solo el segundo a cargo, sino la persona que Dios utiliza para salvar al pueblo de una hambruna y de una sequía y de una escasez que vendría. Es así que Egipto se vuelve como no solo ya era la potencia, sino un lugar de resguardo para
las familias o los pueblos vecinos, porque por la gracia que Dios le da a José, termina José guiando al pueblo de Egipto a tomar provisión para prepararse para la escasez que vendría. Entonces comienzan a venir de diferentes lugares a Egipto para buscar refugio, para buscar provisión, aquellas personas pues que comenzaban a sufrir de esa escasez en la región, y entra de esa manera también los hermanos y su familia. Entran a Egipto, y a través de esa historia pues Dios conserva la vida de la descendencia de Abraham. Pasa el tiempo, dice la escritura, muere José, mueren sus hermanos y muere toda esa generación. Y se levanta en Egipto un faraón que no conocía a José. Y se da cuenta de la fuerza que tiene el pueblo hebreo en medio de ellos, y dice: el pueblo es muy grande, el pueblo es muy fuerte, vamos entonces a esclavizarlos para que no vayan a ganar ventaja de su fortaleza. Y decide Faraón oprimirlos, deciden ponerlos bajo un duro trato, y aun cuando hacía eso, el pueblo seguía multiplicándose y seguía creciendo y fortaleciéndose, al punto que Faraón decide mandar instrucciones de matar a los niños varones que fueran naciendo. En ese entorno ya han pasado cerca de 400 años entre que entran la descendencia de Abraham entra a Egipto y ese momento, y es en ese entorno que aparece Moisés. Moisés nace dentro de esa condición de instrucciones de que se diera muerte a los niños hebreos que nacieran en esa época. Su madre, para protegerlo, lo esconde. Después de esconderlo, lo pone en el río en un canasto, y el bebé de 3 meses es encontrado por la hija del faraón, que decide tomarlo para sí, y por la gracia de Dios manda a buscar una nana, una persona que cuidara de ese niño, y terminan pues trayendo a la propia mamá para que lo cuide, y pues crece Moisés como un hebreo entre los egipcios, con pues obviamente pues el cuidado de su madre natural, pero también de su madre adoptiva, que era la hija de Faraón. Un día, cuenta la escritura, Moisés sale a recorrer y ve que un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Moisés mira a ver si hay alguien por ahí de testigo, y aparentemente no ver a nadie, mata al egipcio y lo esconde. Un tiempito después, ve que hay un altercado entre dos de sus hermanos, y él como que interviene, y ellos le replican diciendo como: ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Cuando él escucha eso, se da cuenta que no había quedado escondido lo que había pasado. Entra en pánico, si lo puedo decir así, o le da temor, y termina huyendo a la tierra de Madián. Ahí conoce a su suegro, conoce a la que termina siendo su esposa, y eso nos trae ahora sí al punto de la historia que comenzamos a ver el día de hoy. Entonces está ahí Moisés, que ve la señal, ve a Dios en forma de fuego en medio de la zarza, se acerca, y sigo leyendo en el verso 10. Recuerden que Moisés se había acercado ya, y Dios le dice: he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlos y llevarlos a una buena tierra, una tierra buena y ancha. En el verso 10 dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy.
y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ve a los ancianos, le sigue diciendo, habla con ellos, ellos oirán tu voz, y juntos tú y los ancianos irán a Faraón y le dirán a Faraón: Dios nos ha encontrado y entonces nos ha llamado a ir a adorarle. Entonces vamos a ir camino de 3 días para ofrecer sacrificios a Dios. Dios le dice también a Moisés: sé que no los va a dejar ir, sino solo después de un duro trato y con mano fuerte es que él ha de ceder ante esta instrucción. Así que yo extenderé mi mano, le dijo Dios a Moisés, heriré a Egipto con grandes señales y entonces los dejará ir. Capítulo 4, verso 1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Dios también le dice: si no creyeren a esta señal, entonces mete tu mano en el seno y sácala. Y Moisés la sacó y la vio que la tenía blanca, llena de lepra. Y le dijo: vuélvela a meter y vuélvela a sacar, y de nuevo estaba completamente sana. Y le dijo: si no creyeren a la primera señal, creerán a esta. Y si no creyeren a estas 2 señales, entonces toma agua del río, viértela en la tierra y se convertirá en sangre ahí en la tierra. Verso 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés le estaba explicando a Dios: mira, esto que venimos conversando, que yo no he hablado muy bien, no es solo por el susto de encontrarme contigo, es que así he sido toda mi vida. Y Jehová le responde, verso 11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés le dice: ay, Señor, ¿y por qué no envías al que debes enviar? ¿Por qué no envías a otro? La escritura nos relata que Dios se enoja con él y le dice: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? Cuando vuelvas, él te va a salir al encuentro y él se va a poner gozoso. Yo voy a estar con él. Él va entonces a hablar por ti. Yo voy a darte mis palabras. Tú vas a hablarle a él. Yo voy a estar en la boca de ustedes dos. Y pues así será la cosa. Y termina este relato, verso 17, Dios diciéndole a Moisés: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y la mayoría de nosotros conocemos la historia. Moisés, después de pues este encuentro, pero también como esta discusión, si lo podemos llamar así, después de un par de peros, 3 o 4 peros, termina accediendo, termina obedeciendo la voz de Dios, termina yendo, se presenta a Faraón, sucede exactamente lo que Dios le había advertido que iba a pasar, y Faraón se niega y comienza como un tire y afloje. Dios, como había dicho, extiende su mano para herir a Egipto, y después de las plagas y de pues su trato, Faraón termina dejándolos ir. Ellos comienzan su peregrinaje para ir a adorar al Señor, y otra vez, después de haberlo pensado, Faraón dice: no, voy a ir tras ellos. Faraón emprende una carrera militar para acabar con ellos. Ellos se encuentran en algún momento como entre la espada y la pared, se puede decir así. Realmente era entre el Mar Rojo y los carros del Faraón. Y Dios, a través de Moisés,
abre el mar, permite que pase el pueblo en seco, y después de que el pueblo pasa en seco, pasando entonces Faraón, cierra el mar y acaba con los enemigos de Israel. Eso genera una fiesta maravillosa y un canto nuevo de Moisés, que lo encontramos en Éxodo capítulo 15, maravilloso, un canto muy especial donde Moisés dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es grande, Jehová se ha magnificado y ha acabado a los que venían contra nosotros, y hizo pues prodigios, y alaban al Señor, y comienza una historia, o continúa una historia verdaderamente asombrosa en la vida de este profeta, de este varón Moisés, y en el pueblo de Israel. Una historia de una relación con Dios como nunca más la hubo, y de una manifestación del poder de Dios, una revelación de la verdad de Dios de una manera muy, muy, muy especial, al punto que la escritura dice, Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Aunque Moisés fue un personaje fenomenal, un personaje campeón, un personaje crucial también en la historia por la gracia de Dios, esta enseñanza del día de hoy no es acerca de Moisés. Realmente es acerca del Dios de Moisés. El mismo Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios de su pueblo, el Dios de Moisés. Aquel que vino y le llamó porque quería intervenir en la historia de su pueblo escogido. Salté una partecita de la historia o un detalle de la historia, pasé rápido por él de adrede porque quiero detenerme ahora en esto. Y tiene que ver con el primer pero que Moisés le pone a Dios cuando Dios le da las instrucciones y le habla de su plan. El primer pero que Moisés le dice, y uno se alcanza como a imaginar la historia, como que Dios le dice: quiero hacer esto, ve, y uno se alcanza a imaginar a Moisés diciendo como que listo, voy a ir, y como devolviéndose diciendo: pero a ver, un segundo, yo voy a ir y les voy a decir esto, y me van a decir: ¿y quién te envía? ¿Cuál es el nombre de ese Dios? Y Dios le responde de esta manera, le dice: yo soy el que soy. Dile así al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado. Este punto de la historia es un punto maravillosamente especial, porque es el punto en la historia de la humanidad en el que el Dios del universo revela su nombre. Éxodo 3:15 dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál nombre? Jehová. El nombre de Jehová no se conocía, no se había conocido, no se había revelado de Dios al hombre o del cielo a la tierra. Jehová significa esto: yo soy el que soy. Hasta ese punto, antes en la historia, a Dios se le llamaba como Dios. La palabra en hebreo Elohim, el Dios del universo o el Dios de la creación. Pero aquí, y no es la única parte de la historia de la vida de Moisés donde Moisés sale con preguntas o solicitudes muy especiales, intrépidas podríamos decir. Moisés le pregunta algo muy especial a Dios. Le dice: ¿cuál es tu nombre? Y Dios decide revelarle a él y a todos nosotros su nombre, como dice acá, su nombre para siempre. Jehová, yo soy el que soy. Y es un nombre que habla de Dios mismo.
que habla de su esencia. Yo soy el que soy, un nombre sagrado, un nombre muy, muy especial, un nombre intocable, al punto que algunos en el pueblo de Israel consideran que no son dignos de mencionar este nombre, un nombre que no podemos tomar en vano. Jehová, yo soy el que soy. Dios es. Él es yo soy. Él es el que es. Un entendimiento de esta verdad y de este misterio también, de esta maravilla y de Dios, ha llevado a algunos hombres a decir algo que suena bastante irreverente y loco, pero yo encuentro que hay algo de sentido en esa afirmación, y es que Dios no existe. Y quiero que me prestes atención a esto. ¿Por qué algunas personas, y yo de pronto me incluyo dentro de ese juego de palabras, por qué algunas personas se atreven a decir Dios no existe bajo el conocimiento del nombre de Dios? Porque la existencia es algo que le queda muy chiquito a Dios. La existencia es algo que nosotros, los seres humanos, definimos como la ubicación de algo en el tiempo y en el espacio. Si algo tiene una ubicación en el tiempo, en algún momento de la historia, y en el espacio, en algún lugar del universo, entonces eso existe. Pero Dios está mucho más arriba y es mucho más grande que la existencia misma. Dios creó la existencia. Dios creó la posibilidad de la existencia de todo lo que existe, porque lo que existe, existe porque Dios lo creó. Es por eso que Dios no está limitado a lo que Él creó. Dios no está limitado al tiempo. Para Él un día es como 1000 años, o 1000 años como un día. Él no está limitado al tiempo porque Él creó el tiempo. Dios no está limitado al espacio ni confinado al espacio. Dice la Escritura que ni los cielos de los cielos le pueden contener. Así que el espacio fue creado por Dios. Dios creó el universo. Dios creó el tiempo, el espacio, creó la energía, creó la materia, creó todas las cosas que hoy conocemos. Dios creó la existencia. Por eso decir que Dios existe tiene una complicación muy fuerte y muy grande, porque Dios no depende de lo que creó. Dios es el que es, y es mucho más de lo que nosotros podemos siquiera entender o comprender, mucho más que lo que entendemos que es el universo y la existencia misma. Él es Jehová. Él es, por siempre Él es. Él creó la existencia, Él creó todo lo que conocemos que existe, y aún lo que no conocemos, pero que existe, Él es Jehová, el Dios verdadero, el único y sabio Dios. Y esta verdad maravillosa que requiere una eternidad para conocer, es una verdad que debemos atesorar en nuestro corazón con humildad, con admiración, con gozo también, con fe, con reverencia, con temor. Es una respuesta que debemos tener frente a la revelación maravillosa de Dios mismo, como pasó con Moisés. Y como puede pasar con nosotros este día o en cualquier momento en el que caigamos en cuenta, Dios por su gracia nos permita caer en cuenta de la realidad, de la grandeza, de lo inescrutable, insondable del Dios verdadero, el Dios del universo. Así que hablando de yo soy y de la existencia, hago énfasis en lo impresionante que es que el Dios del universo entre en la existencia del hombre. Como dice por ahí el Salmo, ¿quién es el hombre o qué es el hombre para que te acuerdes de él, Señor? Para que tengas de él misericordia. Yo soy, que es mucho más grande que el universo o que muchos universos, interviniendo
viniendo a la existencia del hombre y revelándose. Y aquí está, en el tiempo de Moisés, en el espacio de Moisés, Dios acercándose en forma de fuego, en medio de una zarza. No fue que por coincidencia Moisés llegó a la zarza indicada. No. Dios vino a la zarza que Dios decidió visitar porque quería llamar a Moisés, porque quería llamar su atención, porque quería hablarle de su deseo, de lo que había en su corazón, porque quería revelarse a él y a través de él a muchas generaciones, incluyéndonos a nosotros. Porque este Dios maravilloso, perfecto, eterno, infinito, yo soy, es un Dios de amor. Es un Dios que desea acercarse a nosotros. Y lo hizo y lo ha hecho y lo quiere hacer. No solo es un Dios que desea acercarse, es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Ahí está Dios en medio de la zarza diciéndole a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto la dificultad, he venido para tomar cartas en el asunto. He venido para cambiar eso. No quiero que estén en esclavitud. No quiero que estés en el desierto. Vengo a cambiar la historia de tu vida. Vengo a cambiar la historia de mi pueblo. Y es un Dios que entonces interviene con poder, con maravillas y milagros inimaginables a favor de los suyos y a favor de su propósito. Jehová, el que salva. Jehová, el que es. Jehová, el que ama. Jehová, el que se acercó. Jehová, el que se reveló. Es la realidad que Dios nos ha mostrado de su corazón, desde sus propósitos, desde sus designios, desde su placer, desde su voluntad. No dejarnos a nuestra suerte. No dejarnos a merced de la esclavitud, de la muerte, de la condenación. Más bien, intervenir. Es interesante que Dios no haya venido a la vida de Moisés para condenarle por el asesinato que había cometido. Habría podido hacerlo y juzgarlo. Dios es santo, Dios es rey, Dios es el Señor. Pero Dios tenía un plan de misericordia y de amor. Dios tenía un plan porque Dios se deleita en misericordia. Dios quería resolver la condición del pueblo de Israel y eso incluía a Moisés mismo, sin importar dónde estuviera, qué hubiera hecho, dónde hubiera terminado. Esto me lleva a hablar de otro milagro maravilloso, seguramente la intervención más espectacular de Dios en la historia de la humanidad. Y es el milagro de la encarnación, donde vemos de nuevo al yo soy, al Dios del universo, irrumpiendo en la existencia del hombre. Ahora no en la figura de algo, sino encarnándose en un hombre, como uno de nosotros. Pablo lo relata en la carta a los Filipenses de esta manera. Capítulo 2, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo que ya había Dios hecho y anunciado siglos atrás,
respecto de su deseo de amarnos, su deseo de intervenir en nuestra vida, de cambiarnos, de cambiar la condición, su deseo de revelarse. Aquí se estaba cumpliendo de manera máxima, como había sido destinado desde antes de la creación del mundo. Y aquel a quien los cielos de los cielos no lo pueden contener, decidió confinarse en un cuerpo mortal, encarnándose, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El absurdo más absurdo de los absurdos. El Dios del universo, el creador de la vida, muriendo en una cruz. Y quiero hacer un paréntesis en medio de este pasaje de Filipenses e irme a Romanos, donde el apóstol Pablo, que también escribe esta carta, dice: ciertamente, Romanos 5:7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, lo cual es a veces posible o probable. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí no está alguien muriendo por el bueno o por el justo, sino Dios mismo, Cristo, su forma encarnada, dando su vida por los pecadores, por aquellos que le habíamos ofendido, por aquellos que nos habíamos alejado de Él, por aquellos que nos habíamos convertido en enemigos de Él mismo. Y sigue diciendo: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El último de los tratos de Dios con el pueblo de Egipto y con Faraón, que terminó llevando a Faraón a dejarlos ir, fue la muerte de los primogénitos. Dios iba a matar a todos los primogénitos de todo ser vivo en la tierra de Egipto, a menos que había una forma de salvarse de aquella ira de Dios que iba a venir a herir a Egipto con una terrible mortandad. Todos los primogénitos iban a morir, a menos que la familia tomara un cordero, le diera muerte y de su sangre tomara y pintara la puerta, el dintel, el marco de la puerta con esa sangre. Y entonces, cuando fuere a venir la muerte del primogénito sobre esa casa, al estar la sangre de ese cordero ahí, a esa casa no vendría muerte. Y podrían ser salvos de la ira de Dios que estaba viniendo sobre ese pueblo. Y así, el pueblo de Israel fue salvo de aquella mortandad y de aquella ira, salvo por la sangre de un cordero inocente. El cordero no tenía la culpa, pero dio la sangre para salvación del pueblo de Dios. Y aquí se nos habla ahora de Cristo, el Cordero de Dios, diciendo: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Por qué murió Jesús? Porque quiso dar su vida, su sangre, para salvarnos de la ira venidera, para rescatarnos, porque ha querido estar cercano a nosotros siempre, y nosotros nos hemos hecho los locos, nos hemos ido en otra dirección, pero Él en su gran amor quiso alcanzarnos, y de hecho lo hizo de la manera más maravillosa y perfecta. Y se predica entonces: todo aquel que cree en Jesús no se pierde, mas tiene vida eterna. Y sigo leyendo en Filipenses, habíamos quedado en el 8 y vuelvo al 9, por lo cual
Dios también le exaltó hasta lo sumo. Aquí estaba el Cordero, se había humillado hasta la muerte de cruz. Y por haber hecho eso, que estaba en el corazón de Dios, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús no solo muere, sino resucita. Y después de un tiempo se va y está ahora sentado a la diestra del Padre. Se va volando y está hoy, y su reino no tendrá fin. Y el mismo Jesús, un tiempito después de partir, se revela a Juan el apóstol. Le habla de las cosas que han de venir. Le da su revelación particular. Y dentro de esa revelación le da mensajes a algunas iglesias, y alguna de ellas le dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3 verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí está de nuevo el Señor Jesús, el Dios verdadero, el Dios del universo, acercándose y diciendo: aquí estoy, yo estoy a la puerta y yo llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuán importante es entender el deseo de Dios de acercarse a nosotros. Cuán importante es entender la revelación de Dios desde Moisés hasta la cruz y el Apocalipsis. Cuán importante es responder de manera correcta al acercamiento de Dios a nuestra vida. Cuando Moisés vio aquella señal, aquella grande señal, como él lo menciona, y se va acercando, Dios le dice: Moisés, Moisés. Y le dice: heme aquí. Y le dice: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. La forma de acercarse a Dios no es a nuestra manera. No es a tu manera. Esa es la manera de Dios, porque Él es Dios. Y si hay un Dios en el cielo, si hay un Dios verdadero, las cosas tienen que ser a su estilo, a su forma, según Él. Si verdaderamente hay un Dios, pues Él manda. Él es el que manda. Él es el Señor. Y te animo a asimilar eso también el día de hoy. Hay una invitación del Señor que tomó la iniciativa y se acercó, como en aquella zarza, como en aquella cruz, como lo puede hacer en este mismo instante, golpeando la puerta de tu corazón. Responde de la manera correcta. Responde como Él ha llamado a hacerlo. ¿Cómo es eso? Con humildad y con fe, creyéndole a Él. Es necesario que creas que hay un Dios, y que es un Dios que galardona a los que le buscan. Es necesario que te humilles y que te acerques en humildad, que respondas a su llamado. Por eso dice en Apocalipsis, y dijo el Señor: si alguno oye mi voz y abre la puerta, es necesario que abras la puerta. Es necesario que respondas como Él quiere que lo hagas. Quiero también invitarte a entender lo siguiente. Éxodo 3, 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Me gusta la forma en la que le responde el Señor. Él le respondió, ve porque yo estaré contigo. En parte yo veo que Dios no le responde. Moisés dice, ¿y quién soy yo? Y Dios no le dice, tú eres o tú no eres. No, Dios le dice, ve porque yo estaré contigo. Y aquí hay una enseñanza adicional en este relato y es, no se trata de ti, Moisés. No se trata de nosotros. No se trata de mí. No se trata de ti, mi hermano. Creo que todos nosotros podríamos llegar a Dios con preguntas de ese estilo. Y seguramente Dios podría responder, yo estaré. Yo soy el que hace. Yo soy el que soy. Porque no se trata de nosotros. Se trata de Él. Él es. Y gracias a Dios que Dios decidió involucrarnos, hacernos partícipes de su maravilloso plan, de su gracia, de su amor y de su gloria. Y por último, quiero también anotar lo que sucede ahí cuando están conversando Dios y Moisés, Éxodo 4:2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Me parece una pregunta muy interesante para que te hagas o nos hagamos en este día. ¿Qué es eso que tenemos, que podemos rendir, que Dios puede tomar, que Dios puede tocar y que Dios puede usar? ¿Qué es eso que tienes? ¿Qué es esa vida, esa agenda, ese tiempo? ¿Qué es eso? ¿Será que puedes exponerlo al Señor? Y que Él haga maravillas a través de ti o a través de eso que rindas. ¿Qué es eso que tienes? Así que en esta mañana que recordamos la maravillosa revelación de yo soy, de Jehová, del Dios verdadero, quiero animarte a responder a su revelación, a responder a su acercamiento, a responder a su llamado. Él quiere estar cercano. Él quiere amarte. Él quiere cambiar tu vida. Él no te quiere en el desierto. Él no te quiere en esclavitud. Y Él viene y ha de intervenir en la vida de aquellos que abran la puerta. Recuérdalo. Acércate a Él a su manera. No se trata de ti, se trata de Él. Pero Él puede hacer de ti cosas maravillosas que ni siquiera te puedes tú imaginar. Rinde tu vida al Señor. Y si ya lo has hecho, yo te pregunto, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Que puedes entregar a Él para que Él se glorifique, para que Él te lleve a donde ha pensado llevarte. Y si no has rendido tu vida a Él, yo quiero recordarte, Jesús vino a la tierra, fue a la cruz, murió por tus pecados para que tú no tuvieras que morir. Y en su sangre puedes ser justificado para que seas salvo de la ira venidera. Todo aquel que cree en Él, todo el que invoca su nombre es salvo por la fe en aquel que hizo lo imposible. Murió y resucitó por nosotros. Te animo a cerrar tus ojos, donde quiera que estés. Te animo a ocuparte de pensar en Dios y en esta enseñanza y en estas palabras del día de hoy. Te animo a responder. Te animo a decirle, Señor, lo que quieras de mí, eso quiero hacer. Lo que tengas para mí, eso quiero alcanzar. Lo que hayas planeado para mí, en eso quiero caminar. Gracias, Dios, que has querido estar cerca de nosotros, Señor.
y mostraste tu amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que aquella distancia inmensa que había entre nosotros y tú, por nuestro pecado, tú la cruzaste. Tú la resolviste. Tú tomaste nuestra iniquidad y nuestro pecado. Lo clavaste para que nosotros pudiéramos vivir. Padre, te doy gracias por este momento, por esta revelación, Señor, que tú diste a Moisés y que nos llega a nosotros también. Gracias por irrumpir en nuestra existencia, por intervenir. Pido que tú bendigas a cada persona y que a todos los que estás llamando el día de hoy les des la gracia de responder. Si tú estás aquí por primera o por segunda vez y no has aceptado, no has respondido al regalo de salvación de Dios, yo te animo a orar de esta manera en tu corazón. Dile: Dios, creo en ti, creo en tu mensaje, creo en tu palabra. Reconozco mi necesidad de ti, reconozco mi vacío, reconozco mi esclavitud y mi vida sin sentido lejos de ti. Reconozco mi pecado y te pido perdón, me arrepiento. Reconozco que estás llamando a la puerta, pues ahora que te escucho, quiero abrirte. Señor, entra a mi corazón, perdóname, sálvame, cámbiame, sáname, haz tu obra en mí. Me humillo, Señor. Quito el calzado de mis pies. Renuncio a mi manera de vivir. Te entrego mi caminar. Haz de mí lo que quieras hacer. Glorifícate. Gracias por morir por mis pecados, por resucitar y darme la opción de ser salvo por tu obra y por la fe en ti. Gracias por tu amor y tus planes. Gracias por recibirme. A ti sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Gina Muñoz y estos son los anuncios para esta semana. Hemos culminado el primer semestre del 2021. Durante este tiempo, varias personas de la congregación lograron culminar su plan de lectura. Diana Orozco, Juan Corredor, Juan Carlos Porras, María Constanza Vargas, Mónica Canchón, Carolina Rojas, Laura Camila López, Juan Camilo Fierro, Wilson Bulla, Juan Carlos Fierro, Paula Fernanda Parra, Lucía Delgado, Gloria Cruz, Mari Melo, Sandra Rubiano, María Camila Carrillo, María Ruth Chamorro, Aida Castro, Andrés Felipe Bernal, Benilda Lamus, Santiago Bernal, Gabriela Corredor, Josué Corredor, Liliana Salazar, Luz Ángela Sánchez, Elba Dávila, Miguel Fierro. Si no has terminado tu plan, te animamos a completarlo. Y si ya lo finalizaste, te invitamos a que te inscribas a los nuevos planes de lectura de este semestre. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos por acompañarnos en nuestra reunión de hoy. Esperamos que este haya sido un tiempo de edificación y alabanza a nuestro Dios. Los animamos a seguir perseverando en la búsqueda de la voluntad de Dios y la verdad revelada en su palabra. Si aún no te congregas y quieres saber más de nuestra iglesia o participar de todas nuestras reuniones, contacta al número que aparece en la descripción de este video. Dios los bendiga.